como podemos ver, Leopoldo Querol, pues justo en estos meses se celebra 125 aniversario de su nacimiento y a la vez también pues casi 40 años de su fallecimiento, ¿no? Y en este sentido, pues si atendemos, por ejemplo, estos son los dos periódicos de lo que era la provincia de Castellón, y aquí, como podemos ver, ocupaba gran parte de lo que es la portada cuando él falleció, hace aproximadamente 40 años. O, por ejemplo, en las provincias de Valencia, prácticamente casi toda la página 15, más lo que era digamos, después la noticia posterior, ¿no? Esto, por ejemplo, vemos la esquela, que prácticamente una tercera parte de la página del ABC, un periódico, digamos, de tirada nacional. O, por ejemplo, hasta incluso vemos cómo los personajes de la semana, junto con premios Nobel como Carmelo José Cela o ministros, etcétera, pues vemos como uno, y Luis Aragonés, entrenador de fútbol, vemos como aquí tenemos Leopoldo Querol como una de las caras de la semana para la ABC. O, por ejemplo, si nos vamos a las personalidades españolas desaparecidas en 1985, vemos como una de las caras que aparece es Leopoldo Querol. Estamos hablando de un periódico de tirada nacional como la ABC. Y esto es hace 40 años, ¿no? Y hace 40 años y, desde luego, a partir de aquí, pues, un poco el olvido que ha entrado, pues, desde luego, ha sido un poco, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues, triste, ¿no? Vamos un poco así rápidamente, ¿no? A ver un poco la biografía de Leopoldo Querol, ¿no? Leopoldo Querol nace en 1899 en la casa, digamos, familiar de Vinaroz, en la Plaza Jovellar, y sobre todo él nace en una familia de gran nivel social y cultural, ¿no? Y además justamente se dan las dos partes, ¿no? La parte materna es la parte cultural, ¿no? Por ejemplo, su abuelo había sido el fundador de la primera coral no religiosa de toda la Comunidad Valenciana, siguiendo el modelo de los coros Clavé. Y además hasta incluso había construido el Teatro Ateneo en Vinaroz, que era el lugar donde se hacían el primer cine, donde se hacían todos los conciertos en Vinaroz, ¿no? Y en cambio la parte paterna era la parte comercial y hasta incluso la parte social, ¿no? Por ejemplo, su abuelo fue el fundador de una casa de banca, hijos de Alejo Querol, y casualmente hasta incluso cuando nació Leopoldo Querol, su padre era el alcalde de Vinaroz. O sea, más que nada para ver que estábamos, digamos, un poco en una familia, digamos, de élite, ¿no? En lo que era Vinaroz, ¿no? Y aquí podemos ver hasta incluso una imagen de bebé que, como podemos ver, es que la cara ya la tiene toda. O sea, ya pocos bebés que son tan como serán de mayores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ellos primero viven en Vinaroz, pero en 1909 es cuando su abuelo, el músico, es cuando de pronto coge y lo lleva aquí al Conservatorio de Valencia para que haga la prueba de ingreso en lo que es el conservatorio, ¿no? Entra ya directamente en tercero y empieza primero, todavía vivirá en Vinaroz, como alumno libre, pero después ya vemos cómo, hasta incluso alumno libre y recién llegado, ya vemos cómo es que ya en los premios de 1910 del año siguiente ya ha ganado el premio, y es que efectivamente en su trayectoria gana todos los premios de piano y premios de lo que era la armonía, etc. O sea, un expediente desde luego muy bueno, ¿no? En la clase de piano con Beiber, que a su vez pocos años antes había sido el profesor de José Iturbi, pero sobre todo, especialmente en el conservatorio, pues entraba relación con Eduardo López Chavarri. No tengo ninguna foto así de los dos más de joven, pero Eduardo López Chavarri pues era un factorum a nivel, digamos, de valenciano. Por ejemplo, muchas de las personas cuando fueron a estudiar a París, valencianos, iban con la carta de recomendación de López Chavarri, y aquí pues tuvieron esta relación en la cual primero la relación siempre iba muy de López Chavarri a Querol, pero al final con el tiempo acabó yendo de Querol a López Chavarri, ¿vale? Y tuvieron una amistad desde luego pues hasta el final de sus días, ¿no? Llega de pronto, claro, el niño se va haciendo mayor, ¿no? Y aquí es cuando la familia Querol toma la decisión y en 1911 se trasladan a Valencia. ¿Se trasladan a Valencia para qué? Para estudiar en el instituto, ¿no? Esto es una fotografía más o menos contemporánea del Instituto Luis Vives, ¿no? Esto está tomado como digamos, de la Plaza de Toros. Y entonces aquí es donde Leopoldo Querol ya va a Valencia, en el conservatorio empieza a estudiar como alumno oficial,
y cuando ya empieza sus estudios en el instituto, ¿no? Sus estudios en el instituto pues también son con unas calificaciones de luego auténticamente pues increíbles, ¿no? Y sigue aparte estudiando en el conservatorio, o sea, compatibiliza las dos enseñanzas, y cuando acaba el instituto toma una decisión que desde luego era una decisión bastante extraña en aquella época, ¿no? Hoy en día a lo mejor puede ser más habitual, pero en aquella época era una decisión muy extraña. La decisión extraña es: acaba las clases del instituto y se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia para cursar una licenciatura. Y efectivamente pues tenemos en ese sentido algo que no era muy habitual, empezó a ser habitual justamente estos compositores e intérpretes de la Edad de Plata, ¿no? Que es la cuestión de tener también una base cultural, como puede ser en este caso una licenciatura, ¿no? Y aquí pues vuelvo a decir otra vez lo mismo, las notas son auténticamente increíbles y bueno, pero aquí ya entro en detalle, ¿no? Porque si no parece que es que yo lo esté diciendo, pero no, simplemente aquí pueden ver, este es su expediente de la Universidad de Valencia. Creo que se darán cuenta que el 100% de las asignaturas las acabó con matrícula de honor. O sea, lo digo más que nada para que vean, cuando yo digo lo de las calificaciones, sobra decir que obtuvo el premio extraordinario de la Universidad de Valencia. Desde luego, con estas notas, pero increíble. Entonces, aquí es donde tenemos este Leopoldo Querol, pues que aparte de lo que es la cuestión musical, pues aparte, pues también tiene, ¿no?, esta cuestión, digamos, también humanística, ¿no? En 1921, bueno, él ya en 1919 ya es cuando acaba todos los estudios, digamos, de piano, ¿vale? Sigue en la universidad y entonces aquí, por ejemplo, es cuando hace su debut en lo que es la sala Beethoven de aquí de Valencia. Aunque aquí pone Casa Ventura, Pintor Sorolla, en realidad es esta sala ya está desaparecida, está a 2 calles de aquí, en la calle Abadía de San Martín, número 5, estaba esta sala de conciertos. Y aquí es donde debuta Leopoldo Querol fuera del conservatorio, su primer concierto fuera del conservatorio de Valencia, fuera de lo que eran las actividades docentes, ¿no? En 1921 es cuando él ya debuta fuera de Valencia y es cuando debuta en la Sala Mozart, también una sala tristemente desaparecida, en Barcelona, ¿no? Es cuando da el primer concierto fuera, digamos, de lo que era Valencia-Vinaroz. También, por supuesto, como a todos le toca cumplir con el servicio militar, ¿vale?, que lo cumple también aquí en Valencia, y sobre todo el año siguiente, 1922, es cuando debuta en el Ateneo de Madrid. Aquí vemos una fotografía contemporánea del Ateneo de Madrid, y aquí es donde debuta, y aquí podemos ver hasta incluso la crítica, nada más y nada menos que Eduardo López Chavarri, como ya podemos ver cómo lo presenta otro pianista valenciano como Iturbide. Leopoldo Querol se hizo ayer en el Ateneo. Gran temperamento, sana técnica, hermoso sonido como volumen, dinámico y excelente sentido dinámico. O sea, ya vemos como el crítico más conocido y, por qué no decirlo, implacable de Madrid, pues ya vemos como no le desagrada, ¿no? Y este es el debut, digamos, como solista en el Ateneo, ¿no? En 1923 es, desde luego, un año bastante importante. Él ya ha acabado, digamos, todo lo que son los estudios, y aquí es cuando llegamos a 1923, en el cual él ya debuta como pianista con orquesta. Ojo, que hoy en día pianista con orquesta es muy habitual, pero en aquella época los conciertos para piano y orquesta, desde luego, no solían ser muy habitual, ¿no? Y aquí es cuando, entre el 30 de febrero, marzo, es cuando da 2 conciertos seguidos con orquesta aquí en Valencia, ¿no? Hasta incluso López Chavarri, que era el crítico de las provincias, dice como era algo muy novedoso que no se había visto en esta ciudad. O sea, pensemos lo que era un concierto para piano y orquesta, que no era nada parecido a lo que es actualmente, que es bastante habitual, ¿no? Después, el éxito de este concierto es tan grande que 2 meses después se vuelven a repetir esos 2 conciertos, ya enmarcándolos dentro de lo que es los actos de la coronación de la Virgen de los Desamparados en Valencia, ¿no? Ahí hay 2 conciertos, en los cuales son estos 2 conciertos en los cuales Leopoldo Querol vuelve a tocar de nuevo con orquesta. Y aquí es donde este año también cambia, 1923. ¿Por qué? Porque él recibe una beca para irse a estudiar al extranjero. Primero a Italia, va a Bolonia, pero después, sobre todo, especialmente a París. Él no le dan la beca como músico, pero como tenía el comodín de la formación universitaria, entonces él se da cuenta que hay un códice
de un compositor y un teórico flamenco en la Universidad de Valencia, de Johannes Tintoris, y como me han denegado la beca para ir a estudiar piano, pues entonces, ¿qué hago? Pues entonces lo que hago es presento una solicitud de beca para ir a estudiar el código de Tintoris en París, donde yo quiero ir a estudiar piano. Y la Universidad de Valencia le da esta beca. Y entonces ahí es donde él lleva una doble vida. O sea, en el boletín pone que ha estado en la biblioteca tal, mirando tal manuscrito y todo esto, y efectivamente, por la mañana está en la biblioteca mirando manuscrito, pero es que por la tarde él está dando clases de piano en París. ¿Vale? Y aquí es donde Leopoldo Querol entra en contacto con el pianista más importante, podemos decir, español de aquella época, que era Ricardo Viñes. No tengo ninguna fotografía contemporánea, esta es una fotografía ya de 1940, ¿vale? Y aquí incluso podemos ver gente conocida, no sé, Cubiles, aquí está Leopoldo Querol, Turina, y aquí está Viñes. Es la única fotografía en las cuales los tengo a los dos. Y claro, ¿quién era Ricardo Viñes? Ricardo Viñes era un pianista de Lérida que había ido a estudiar a París con su amigo y persona también de Lérida, que era nada más y nada menos que Granados. Ricardo Viñes estudia en el Conservatorio de París piano, gana el primer premio y sobre todo especialmente pues destaca tanto que muchos de los compositores de la época, y cuando estamos hablando de Debussy o de Ravel, le ofrecen sus obras para que las estrene. O sea, estamos hablando de un pianista español que es el especialista, digamos, un poco en lo que es el estreno de las obras para piano de estos compositores tan importantes impresionistas franceses. Y aquí es donde Ricardo Viñes no solo le da clases de piano, sino sobre todo lo más importante, le da a conocer a estos compositores y a estos músicos. Y pensemos que estamos hablando de la década de 1920, o sea, del París de entreguerras, la capital cultural mundial, desde luego, ¿no? Y claro, y aquí podemos ver ejemplares de partituras de Leopoldo Querol, en el cual podemos ver Darius Milhaud dedicado a Leopoldo Querol, podemos ver los movimientos perpetuos de Poulenc dedicados a Leopoldo Querol. ¿Por qué? Porque es que estaba con estos compositores él allí, ¿no? El tercer concierto de Prokofiev también dedicado por Leopoldo Querol, o por ejemplo, sobre todo, alguien muy importante, que es Ravel. Ravel no solo era conocido, sino era el amigo y compañero de estudios de Ricardo Viñes. Entonces sobra decir que la relación era muy intensa, ¿no? Y aquí vemos estas dedicatorias con Ravel. No tengo ninguna fotografía, digamos, de aquella época entre Querol y Ravel, pero, por ejemplo, sí que tengo esta famosa fotografía, que es la visita que hizo Ravel a Valencia. Esto es una fotografía en los viveros de Valencia, ¿no? En la cual, pues, por ejemplo, podemos ver a Loar López Chavarri, podemos ver a Ravel, y aquí, por ejemplo, podemos ver a Leopoldo Querol y justo al lado, cogido el brazo, Joaquín Rodrigo, el compositor, ¿no? Y también aquí podemos ver a Beiber, que era el profesor de piano de Querol y también a la vez el profesor de piano de Iturbi, ¿no? La única fotografía que tengo de ellos dos, ¿no? Pero es que, claro, esta relación con Ravel no solo era el te firmo el autógrafo. Es que aquí, por ejemplo, vemos estas imágenes de las partituras de Leopoldo Querol, y aparte de ver aquí más oscuro la digitación de Leopoldo Querol, vemos como aquí en lápiz hay unas anotaciones en francés. Y estas anotaciones son de puño y letra de Maurice Ravel. ¿Por qué? Porque Leopoldo Querol fue con las partituras a casa de Ravel para tocar su repertorio y que Ravel le corrigiera cómo estaba tocando estas partituras, ¿no? Podemos ver aquí el Sen pedal, sordina, aquí pas becou, aquí traducido es arpegia como un arpa, este acorde, ¿vale? O por ejemplo el sans presser, o sea, todo esto son anotaciones que le hace Ravel en la propia partitura, ¿no? O sea, un poco para que veamos el sueño, desde luego, de cualquier pianista, ¿no? Que es ir ahí a que el compositor digamos, corrija esa interpretación, ¿no? En 1924 llega a este punto en el cual, pues desde luego, en cierta medida, acaba siendo bastante importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Leopoldo Querol, que en aquella época había tocado nada más y nada menos que 23 conciertos, resulta que llega este año 1924 y ahí no sé si por mediación de Viñes o por mediación de López Chavarri, porque era amigo de ambos, es cuando entra en contacto con un violinista que ya tenía bastante fama en aquella época, que era el violinista barcelonés Joan Manén. Y aquí es cuando de pronto Leopoldo Querol, que solo ha tocado 23 conciertos, se embarca en una gira de 32 conciertos, o sea, más que duplica
ya el número de conciertos que ha hecho en 4 meses en Alemania y en Suecia. ¿Vale? La primera es muy importante, la cuestión de que, bueno, simplemente una cuestión de ver mundo. Era una persona que había salido de España a París y de pronto se mete en una gira pues, con una persona, digamos, muy importante. Pero sobre todo, aparte de ver mundo, pues claro, la cuestión de que, es que fijémonos, por ejemplo, es que el 12 de octubre tocan 2 conciertos seguidos. Imaginemos esto para un intérprete, las tablas que te da, ¿no? Que en 4 meses toques 32 conciertos, ¿no? Y hasta incluso una cosa importante, si se dan cuenta, algunos de esos conciertos Leopoldo Querol no solo acompaña a Manem, sino es que directamente tiene partes de piano solo, toca obras de piano solo, ¿no? Lo cual, estas que tenemos la X son conciertos que él hace, digamos, también partes a piano solo, ¿no? Y aquí es cuando llega 1927, ¿no? Esta década de los años 20, los cuales Querol pues, está un poco yendo y viniendo de Valencia a París. Y aquí es cuando llega esta década, este año de 1927. Desde luego, este es un año que empieza terrible. ¿Por qué empieza terrible? Pues porque Leopoldo Querol, que venía de una familia acomodada de Vinaroz, aunque ya vivían en Valencia toda la familia, de pronto resulta que tienen una desagradable noticia. Y la desagradable noticia que tiene es que, claro, al haberse venido a Valencia, quien se encargaba de la gestión de la empresa bancaria familiar era en un principio su tío, pero después su tío le coge y le pasa la gestión a su hijo, y su hijo era Alejo Querol Vives, perdón, no, Alejo Querol Escribano. Y esta persona es la que lleva la gestión y de pronto resulta que tiene unas cuantas, digamos, decisiones erróneas a nivel económico y cuando hunde la empresa familiar. Y de pronto aquí es cuando los Querol Rosso, que estaban viviendo en Valencia, se dan cuenta de que no solo, digamos, ha quebrado la empresa familiar en Vinaroz, sino es que encima, para llegar al 66% de la deuda, tienen que vender todos los bienes personales. O sea, imaginemos de estar en una situación económica a de pronto tener absolutamente que venderlo todo, ¿vale? Sobre todo especialmente esta, que era un poco la joya de la corona, que era el Teatro Ateneo, que había fundado su abuelo y que había pasado en Venecia, la madre de Leopoldo Querol, que lo tienen que vender a un industrial catalán, ¿vale? Y, desde luego, esto no solo supone, desde luego, un problema muy gordo económico a nivel personal, sino, desde luego, esto corta totalmente todas las amarras de Leopoldo Querol con Vinaroz. Pensemos que su padre había sido alcalde de Vinaroz, fallece en 1929, 2 años después, y ya está enterrado en el cementerio de Valencia, ¿vale? Y hasta incluso más adelante empezamos a ver los éxitos de Leopoldo Querol, y los éxitos de Leopoldo Querol ocupan más espacio en un periódico nacional como el ABC que en el periódico local de Vinaroz, ¿vale? Y él hasta incluso en muchos de los conciertos, en el currículum de las hojas de conciertos pone pianista nacido en Valencia. O sea, hasta incluso evita la situación de nacido en Vinaroz. Pensemos hasta qué punto, digamos, llega esta situación, ¿no? Pero bueno, como dicen, no hay mal que 100 años dure, y por ejemplo, en mayo, Leopoldo Querol ya debuta, aquí en el Teatro Principal de Valencia, ya debuta en un concierto como solista para la Sociedad Filarmónica de Valencia. Claro, Leopoldo Querol con los años va a ser de largo el pianista o el intérprete que más veces ha tocado para la Filarmónica de Valencia. Y ahí tengo que decir que no he cotejado en base de datos todos los conciertos, pero ahora después contaré una cosa, con lo cual, como se dice vulgarmente, no hay palabras, ¿vale? Pero que sepan que es que Leopoldo Querol es el intérprete que más veces ha tocado para la Filarmónica de Valencia. Y aquí de pronto Leopoldo Querol tenía otra cosa aquí oculta que de pronto también sale a escena. ¿Y qué es? Que él no solo había acabado la licenciatura, sino es que estaba en un programa de doctorado. Y esta imagen es la Universidad Central de Madrid, que hasta esta época, hasta 1927, era la única universidad de toda España que podía hacer doctorados. Y aquí es donde Leopoldo Querol se presenta al doctorado y, por supuesto, sobreviene. Leopoldo Querol no solo obtiene el sobresaliente cum laude, sino obtiene el premio extraordinario de doctorado de la Universidad Central de Madrid. Y aquí es cuando él hace una tesis sobre ¿qué? Sobre el cancionero de Uppsala. Hoy en día se conoce más como el cancionero del Duque de Calabria, ¿no? Y hasta incluso es muy curioso, ¿no? Porque es una situación que hasta hace 4 días era muy habitual, ¿no? Él hasta incluso dice cómo tengo un problema, y el problema es que las universidades no están preparadas para hacer tesis doctorales de música.
¿no? Y es una situación que en realidad hasta hace 4 días ha seguido vigente, ¿no? Y él, por problemas al final, solo puede hacer la tesis doctoral sobre la poesía, o sea, sobre la letra del Cancionero de Uppsala, no puede analizar lo que es la música, ¿no? Aún así, como ya les he dicho, obtiene el premio extraordinario de la Universidad Central de Madrid. Y aquí hay una anécdota que, desde luego, más de una década estudiando Leopoldo Querol, y de pronto, hace 4 días, me quedé así y dije, ¿cómo no me había dado cuenta de este detalle? Que es que, claro, Leopoldo Querol hace el cancionero del duque de Calabria, ¿no? de Fernando de Aragón, ¿no? El que era el duque de Calabria, virrey de Valencia en el siglo XVI, ¿no? Pero es que su hermano, Luis Querol Rosso, hizo la tesis doctoral sobre Germana de Foix. Y no me había enterado, o sea, no había relacionado que es que los dos hermanos en realidad habían hecho sus tesis doctoral, uno sobre el cancionero, digamos, entre comillas, del marido, y el otro la tesis doctoral sobre la vida de la esposa, ¿no? De la Germana de Foix, ¿no? Entonces, una cuestión, digamos, así muy, muy curiosa, ¿no? Y no sé, es casi imposible confirmarlo, pero sí que una vez lo vi en una publicación que casi podemos decir que con gran seguridad podemos decir que Leopoldo Querol es el primer músico en obtener un doctorado, pero no honoris causa, sino un doctorado, digamos, 100% como toca de estudio, ¿no? El año siguiente, 1928, podemos decir que es un poco como la época, digamos, de culminación de sus estudios de París. ¿Por qué? Porque debuta aquí en la Sala Pleyel de París, una sala que hoy en día es muy conocida, pero acababa de construirse ahora mismo. Es más, le redacta y le envía toda la notificación a Eduardo López Chavarri para que publique en las provincias cómo ha sido la inauguración de la Sala Pleyel, porque Leopoldo Querol, aprovechando que está en París, le pasa toda la noticia a López Chavarri para que haga la crítica, ¿no? Y aquí es cuando debuta en la Sala Pleyel de París, y como podemos ver en el programa, pues aquí ya vemos ver eminente pianista valenciano, pero por ejemplo aquí ya vemos como hasta incluso dice que es, digamos, alumno bajo la dirección del famoso pianista Ricardo Viñes, del cual es elevado desde elevada predilección, ¿no? O sea, digamos un poco como él se presenta como alumno de Viñes. Y aquí, por ejemplo, vemos este programa. Claro, este programa hoy en día lo vemos desde un punto de vista muy diferente, porque claro, si vemos como la tercera parte son obras de Albéniz, a nosotros Albéniz nos queda lejos, pero es que Albéniz acaba de fallecer hace 19 años. ¿Me entienden por dónde voy? O sea, es que estamos hablando de música prácticamente se puede decir contemporánea. Granados había fallecido hacía 13 años. Turina es que todavía le faltaba gran parte de las obras, ¿no? O Falla todavía era un compositor en activo. Pero es que encima de estos que estamos hablando de compositores que todavía estaban en el horno, por decirlo de alguna manera, pero es que encima hay una segunda parte que él denomina escuela contemporánea. Y es que esta escuela contemporánea, como podemos ver, es que encima son, hablando claro, amigos suyos y gente, ¿no? Ahí podemos ver Nin, pero podemos ver, por ejemplo, Manuel Palau, lógicamente, compositores valencianos, ¿no? Joaquín Rodrigo todavía era un alumno recién llegado, había llegado el año anterior a estudiar a París, o sea, era una persona totalmente desconocida, ¿no? O López Chavarri, su profesor, o Ricardo Viñes, su profesor en París, ¿no? O hasta incluso vemos como Ernesto Hafter, es que le escriben mal hasta el apellido, ¿no? O sea, como podemos ver, ¿no? Y claro, sobra decir que, desde luego, pues es un poco, digamos, un concierto así como el final, digamos, de esta etapa, ¿no? 1929, como he dicho, fallece su padre y en 1930 él toma una decisión, desde luego, bastante radical, que está bastante comentada, hasta incluso en el artículo que he puesto cuando falleció en las provincias, López Chavarri hijo saca este asunto. Y el asunto es que Leopoldo Querol en 1930 aprovecha de nuevo ese bagaje cultural que tenía para hacer algo que no podía estar muy en la órbita de lo que a lo mejor se esperaría de él, y es que él hace unas oposiciones a catedrático de francés. Y gana las oposiciones a catedrático francés de instituto. Y él, en realidad, durante todo el resto de su carrera, estará trabajando de catedrático francés de instituto. Claro, él se aprovecha de una situación en la cual había mucha permisividad a nivel de faltas, de permisos, tenía asistentes. También es verdad, que después lo veremos, en una persona que tenía amigos por todos los sitios, y claro, cuando hasta incluso el ministro es gran amigo tuyo, pues de luego sobra decir que hay ciertas vistas gordas, ¿no? Pero está claro que cierta incompatibilidad él
pudo tener con esta doble faceta de intérprete barra catedrático de francés, ¿no? Sobre todo también una cosa importante, ¿no? Y la cosa importante es que no hizo, por ejemplo, como Cubiles, ¿no? Crea una escuela, ¿no? Lo típico de profesor de un conservatorio que crea una nómina de alumnos, que esta nómina de alumnos son los que después acaban hablando bien de ti, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Y los que acaban recordándote, ¿no? Y este es un problema, desde luego, que va a tener Leopoldo Querol. Y la siguiente parte de, digamos, un poco de estabilización que tiene, lo podemos ver en el libro este de las memorias de José Ferriz, que después fue un famoso director aquí en Valencia, ¿no? Y es aquí cuando está hablando de los conciertos que se hacían en los viveros, en los jardines de Real en verano, cuando, por ejemplo, habla de esto, ¿no? Que se llenaban de aficionados, y aquí es donde hace esta descripción tan simpática de Leopoldo Querol: jovencito, cabello largo, corbata de gran lazo negro, era la imagen del artista que podía verse en Montmartre, ¿no? Y sobre todo este párrafo que es divertido como mínimo. No falta Querol en ningún concierto, muy acaramelo ha cogido el brazo de su Manolita. Todavía novios compartían el criterio que la música se oía mejor desde lejos y si estaba oscurito o mejor. Aquí para que veamos también aquí un poco esta cuestión, digamos, ¿no? Y es que efectivamente él ya era novio de Manuel Agustín Márquez y posteriormente pues acabarán casándose. Es más, en realidad es un doble matrimonio. ¿Por qué? Porque los dos hermanos Querol se casan con dos hermanas Agustín Márquez, ¿no? Y ellos no tuvieron hijos y entonces aquí desde luego Manuela pues tuvo una labor que era la labor de que le acompañaba a todos los conciertos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los podemos ver en un concierto en Francia, ¿no? Y desde luego, en todos los conciertos siempre iba Manolita, ¿no? Y ahí desde luego iba muy bien porque también ayudaba bastante en lo que era la cuestión de relaciones públicas y todo esto, ¿no? Y aquí es cuando llega 1932, ¿no? 1932 es el año que cambia totalmente, digamos, la vida musical de Leopoldo Querol. ¿Por qué? Y todo esto ocurre aquí, ¿no? El Teatro Español de Madrid. Y aquí es donde de pronto un Leopoldo Querol, que todavía no era demasiado conocido, más todavía en Madrid, de pronto debuta con una de las dos orquestas más importantes de toda España, que era la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por Pérez Casas, y de pronto debuta nada más y nada menos que con el estreno en España del concierto para piano y orquesta de Ravel. Pensemos que el concierto para piano y orquesta de Ravel, hoy en día muy conocido, lo había estrenado Ravel hacía 3 meses y pico. O sea, era un estreno español de rabiosa actualidad, ¿no? Claro, cómo de pronto una persona no demasiado conocida, de pronto toca con una orquesta tan importante, en un teatro tan importante, no lo he podido averiguar, la verdad es que no lo he podido averiguar. No sé si es por mediación de Viñes. Leopoldo Querol ya iba con esta casa de conciertos, que era la más famosa de España en aquella época, Casa Daniel, no sé si a lo mejor el representante hizo algo, o directamente él se postuló como que había estado con Ravel hasta hacía 4 días, ¿no? Entonces no sabemos cómo, pero de pronto es cuando llega este estreno del concierto de Ravel. Y lo más importante es que el estreno es algo auténticamente apoteósico. No solo el éxito es tan bestia que al final del concierto se vuelve a repetir el último movimiento, sino es que hasta incluso el éxito es tan grande como fuera de programa, la semana siguiente se repite otra vez todo el concierto. Aquí podemos ver cómo pone, ¿vale?, el concierto a petición, ¿no? Y después, por ejemplo, hasta incluso aquí abajo lo explica. Incluye hoy en el programa el magnífico concierto Ravel, accediendo a las peticiones de numerosos abonados y críticos musicales. O sea, para que veamos la grandísima importancia que acaba teniendo esto. Esto no solo a nivel de Leopoldo Querol, a nivel de él como músico, ¿no?, sino es que de pronto estamos hablando de que Leopoldo Querol pasa de ser un semidesconocido a ser el pianista más famoso de Madrid, que casi podemos decir que más o menos equivalendo al pianista más famoso de España. Es que 2 años después, de nuevo Adolfo Salazar hace esta crítica en el cual directamente habla de una situación totalmente increíble. Y la situación es que Leopoldo Querol prácticamente en 8 días, toca con las 3 orquestas de Madrid. Claro, esto hoy en día puede sonar más o menos, pero es que las orquestas de Madrid, a falta de fútbol, que en aquella época no era demasiado importante, las orquestas de Madrid podían tener una rivalidad parecida a lo que podía ser el Real Madrid y el Atlético Madrid. O sea, es que los músicos entre ellos tenían una relación tensa, o sea, una situación de rivalidad muy grande, ¿no?
Y Leopoldo Querol es que resulta que en poco más de una semana toca con las 3 orquestas de Madrid, algo totalmente inaudito, ¿no? Veamos cómo hasta incluso Salazar así dice Leopoldo Querol, la superación de un récord concertil, ¿no? Y dice, actual con las 3 orquestas en tan breve espacio de tiempo, ¿no? Y aquí empieza a decir todo lo que ha hecho Leopoldo Querol, ¿no? Y claro, empieza a coger y decir, Leopoldo Querol, la de tener en su repertorio un número de calidad importante de novedades. Dice, él fue el que estrenó el concierto de Ravel, otro de Prokofiev, también quien ha estrenado los conciertos de Bacarici y de Gomá, ahora mismo también el segundo con una nueva audición del primero, el que ha estrenado la sonata de piano de Ernesto Halffter, ahora anuncia con la sinfónica el estreno del Capricho de Stravinsky, ¿vale? Y sobre todo me quedo con un último párrafo. ¿Puede hacer algo más un pianista? Sí, superarse a sí mismo, y esto es lo que Leopoldo Querol procura hacer cada nueva audición. Ojo aquí, no de decirse pues que las orquestas sinfónica, filarmónica y clásica sientan debilidad o preferencia por este artista, es que en el momento actual no se ofrece mejor mercancía ni de mayor novedad. O sea, vemos como Leopoldo Querol en 2 años ya es, digamos, está en el podio de los pianistas españoles. Pero esto todavía va más allá, porque vuelvo otra vez a lo que era la cuestión del rol del intérprete. Leopoldo Querol, vale, bien, era un intérprete, pero no, es que Leopoldo Querol, esta fama que tiene con este concierto, lo que logra es cambiar el paradigma de todos los compositores de esta época. Y aquí me voy nada más y nada menos que Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo, por ejemplo, lo dice muy claro en sus memorias, dice, se puso de moda, después de este éxito, se puso de moda entre nosotros escribir conciertos para piano y orquesta para su estreno por Querol, porque el concierto para piano y orquesta era una forma antigua, era una forma del siglo anterior. Nadie escribía conciertos para piano y orquesta. Llega Ravel, escribe un concierto para piano y orquesta, impregnándolo de una cierta modernidad, llega Querol, lo estrena, es el éxito tan grande, y de pronto todos los compositores de la Edad de Plata se ponen de pronto a componer conciertos para piano y orquesta para que los estrenen por Querol. O sea, aquí podemos decir que Querol no solo es un intérprete, sino que Querol cambia el paradigma compositivo de estos compositores, ¿vale? Y claro, esto es lo que hace, por ejemplo, que Leopoldo Querol a lo largo de su carrera estrenara 30 conciertos para piano y orquesta, de los cuales son 21 estrenos absolutos y la gran parte de ellos están hasta incluso a él dedicados. Claro, y es que estamos hablando, vemos aquí como hasta en la ABC ya tiene su caricatura y todo, o sea, ya vemos la gran importancia que tiene. Pero es que encima estamos hablando de la Edad de Plata. La Edad de Plata se le llama así, ¿por qué? Porque es uno de los periodos más importantes de la música a nivel español, ¿no? Esto, por ejemplo, que actualmente es una iglesia, antiguamente era el auditorio de la Residencia de Estudiantes de Madrid, ¿no? Y para que veamos cuando estamos hablando del nivel de la música en la Edad de Plata, vemos, por ejemplo, este concierto. En este concierto, por ejemplo, vemos la colaboración de Francis Poulenc, Leopoldo Querol, Sulima Stravinsky y Rosa García Scott. Este concierto era, la primera parte era el concierto de Igor Stravinsky tocado por su hijo. Pero es que la segunda parte es el concierto para 2 pianos y orquesta tocados por el compositor, Poulenc y Leopoldo Querol. Es más, se cuenta la anécdota que antes de empezar el concierto, Poulenc fue al público y dijo, yo soy el compositor y voy a tocar con partitura, y este hombre lo va a tocar de memoria. ¿Vale? O sea, lo digo más que nada para que veamos un poco la anécdota. Pero es que al final acaba en el concierto tocando... Bueno, perdón, es que aquí vemos como hasta incluso Poulenc le dedica la partitura, ¿no? Como vemos a este souvenir de esta noche, ¿no? Digamos como hasta incluso Poulenc le dedica esta partitura, ¿no? Y es que hasta incluso acaban tocando el concierto para 4 teclados de Bach, y los 4 teclados son Rosa García Scott, Francis Poulenc, Sulima Stravinsky y Leopoldo Querol, ¿no? O sea, para que veamos de qué evento estamos hablando. Y encima fue hasta incluso retransmitido por Unión Radio, ¿no? Desgraciadamente lo retransmitían, pero no lo grababan. O, por ejemplo, aquí, claro, este es el Monumental Cinema de Madrid, que hoy en día ya es muy monumental, pero es que en aquella época era un teatro en el cual cabían 4.000 personas y se llenaba para los conciertos de la Sinfónica de Madrid con Fernández Arbós, ¿no? Y aquí vemos este concierto que, sobre todo los más puestos en lo que es historia de la interpretación, verán una cosa muy inédita, que es que en 1935 interpretan el 5º concierto de Brandenburgo de Bach. Este concierto no se había interpretado en siglos y de pronto Adolf Busch en Viena empieza a interpretarlo pocos meses antes y en un alegato total de modernidad Arbós lo programa para tocarlo aquí, ¿no?
Encima, pensemos, o sea, esto hoy en día como mínimo son 2 intérpretes, por supuesto un clavecinista de técnica digital y después, para tocar la segunda parte, un pianista romántico que toque Ravel. Pues no, aquí tenemos a Querol tocando una partitura de clavecinista digital muy bueno y después tocando el concierto Ravel, o sea, inmenso, ¿no? Leopoldo Querol, por supuesto, Exposición Universal de Bruselas, el Gobierno de la República, que lleva de entre los músicos a Leopoldo Querol, ¿vale? Todas las giras que hacen Arbós y Pérez Casas por toda Europa va Leopoldo Querol con ellos y con las orquestas, o sea, Leopoldo Querol no solo es un pianista omnipresente en España, sino que también va a todas estas giras internacionales que hacen estos directores. Y aquí, pues tristemente, cuando estamos en lo más alto de toda la trayectoria, pues como todo el mundo se puede imaginar, llega la Guerra Civil. Y aquí es donde de pronto, pues como todo el mundo, tanto los que partieron como los que se quedaron, pues de pronto es un caos total, ¿no? Leopoldo Querol, la Guerra Civil le pilla aquí, y esta es Villamanuela. Leopoldo Querol en 1933 se había comprado una villa en Benicàssim, al lado de Castellón, y le había puesto el nombre de su esposa, Manuela, Villamanuela, ¿no? Y aquí, sobre todo, Leopoldo Querol, claro, había comprado esto porque para él era un oasis de tranquilidad donde pasar 2 meses totalmente aislado. Como podemos ver, no estaba ni en la carretera, o sea, aquí era cruzar y aquí estaba el mar. Y por supuesto, sobre decir que no había ninguna construcción en centenares de metros a la redonda. Esto es la zona del Torreón y la Torre San Vicent, por si alguien la conoce en Benicàssim, ¿vale? Y no hay nada construido. Claro, aquí, desde luego, Leopoldo Querol podía pasarse meses descansando y ya lo empezó a ver, pero desde luego no se puede imaginar la transformación que acabó teniendo su villa en lo que es la actualidad, todo rodeado de kilómetros de bloques de apartamentos. Curiosamente, además, estos apartamentos, el nombre que tienen son Villamanuela, o sea, al menos podemos decir que este legado se ha perpetuado, ¿no? Y aquí en el centro, como podemos ver, está la villa de Leopoldo Querol todavía conservada. Y si se acercan verán que es la villa de un músico porque la veleta está esta clave de sol diseñada por Eduardo López Chavarri. Y es más, hasta incluso si entran dentro se darán cuenta como quien vivía en esta villa era una persona devota de la Virgen de los Desamparados que está en el lateral, ¿no? Y en esta villa, aquí es donde Leopoldo Querol le pilla la Guerra Civil. Él, en principio, pues claro, no saben si esto es simplemente una intentona, pero cuando ya ven que la cosa es seria, entonces es cuando se traslada a Valencia, ¿no? Y aquí en Valencia, pues desde luego, Leopoldo Querol se vino y, claro, Valencia se aprovechó clarísimamente de una situación de un pianista de tanto prestigio que, hablando claro, de algo tenía que vivir. Y entonces aquí es cuando Leopoldo Querol se pone a tocar todos los conciertos organizados por Valencia, hasta incluso podemos ver conciertos como en este caso, vemos aquí hasta incluso unas partituras de Matilde Salvador y Vicente Asencio, Manuel Palau, Vicente Garcés, o sea, y aquí es donde Leopoldo Querol, por ejemplo, también interpreta, digamos, aquí La noche de los jardines de España y la obertura de Rodolfo Hafter, pero sobre todo, y aquí vuelvo otra vez a la cuestión que he dicho yo de que Leopoldo Querol es el pianista que más veces ha tocado para la Filarmónica de Valencia. Es que Leopoldo Querol, se puede decir que la Filarmónica de Valencia sobrevive gracias a Leopoldo Querol. ¿Por qué? Porque en toda la Guerra Civil la Filarmónica de Valencia organiza 24 conciertos. De los 24 conciertos, Leopoldo Querol toca en 12, la mitad. Pero es que encima 7 consecutivos. O sea, podemos ver cómo es que la Filarmónica de Valencia subsiste porque Leopoldo Querol está tocando cada 2 o 3 semanas. Entonces, lógicamente, sobre decir que Leopoldo Querol solo en la Guerra Civil ha tocado más conciertos para la Filarmónica que la mayoría de los intérpretes, sin contar que después, lógicamente, a partir de los años 40 siguió tocando, ¿no? Leopoldo Querol tenía 3 domicilios, tenía la villa de Benicàssim, tenía la casa que él tenía en Valencia, primero estaba en la calle Blanquerías, donde actualmente está el Museo Benlliure, porque en realidad eran vecinos, o sea, Benlliure y Leopoldo Querol compartían, digamos, la casa, ¿no? Que es la que actualmente está el Museo Benlliure, y después ya posteriormente compró otra casa en lo que es Jacinto Benavente, enfrente del Palau. Y después también, en el momento que empezó a triunfar en Madrid, también se compró una casa en Madrid, primero en calle María Molina número 4 y después ya compró otro domicilio en la calle Serrano. Entonces lo digo porque Leopoldo Querol hasta el final de sus días siempre tuvo un domicilio en Madrid, en Valencia y en Benicàssim. Preferentemente conciertos estaba en Madrid, hacía visitas regulares a Valencia y en verano siempre las pasaba, digamos, los 2 meses de verano en Benicàssim, ¿no?
Cuando llega el final de la Guerra Civil, ¿vale? Leopoldo Querol, lógicamente, ha estado en zona republicana, no tiene problemas con la depuración. En primer lugar, era una persona que no había militado políticamente en ningún partido, pero en segundo lugar, ¿por qué decirlo? Porque Leopoldo Querol no solo tenía amigos en el infierno, sino en el infierno, en el cielo y en el purgatorio, ¿vale? Entonces, sobra decir que, por de pronto, el primer ministro de Educación, Ibáñez Martínez, es íntimo amigo suyo. Entonces, claro, la depuración, pues, aparte de no tener antecedentes políticos, pues encima, pues, no tiene ningún tipo de problemas, como podemos ver. Más allá, él hasta incluso llega a una situación, ahora después veremos también otro caso, en el cual la amistad siempre está por encima de la política. Él, por ejemplo, empieza a ayudar a compañeros caídos en desgracia, especialmente, por ejemplo, los hermanos Garcés, ¿no? Y él no duda en ayudarlos, ¿no? Vicente Garcés dice cómo era el director del conservatorio, entre comillas, republicano de Valencia, y cómo se refugia en una pensión, evitando que le pueda pasar algo en el primer momento, digamos así, un poco de gatillo fácil, ya me entienden, y él se refugia y de pronto aparece Leopoldo Querol a decirle que necesita y todo esto. O sea, vemos como Leopoldo Querol es una persona muy amiga de sus amigos hasta en las circunstancias, digamos, más complicadas, ¿no? Claro, ¿qué se encuentra Leopoldo Querol? Leopoldo Querol se encuentra de una situación en la cual unos conciertos auténticamente, pues como podemos ver, increíbles, a una situación en la cual, pues un país totalmente en pobreza, ¿no? Él tiene que tirar mano de conciertos menos importantes, porque no eran tan importantes, pero sobre todo muchos más conciertos. Entonces aquí es cuando hace estas giras, reabriendo todas las sociedades filarmónicas que se habían cerrado. Y claro, vemos fotografías que hoy en día nos parecen sumamente indignas, ¿no? Por ejemplo, vemos esta fotografía en Cuenca, en la cual podemos ver a Leopoldo Querol todo bien vestido de pianista tocando en un piano vertical, ¿no? O como, por ejemplo, vemos esto tocando en una fundición en Vigo, ¿vale? En una fábrica, ¿no? Aquí lo podemos ver tocando, ¿vale? Entonces lo digo más que nada para que vean cómo son conciertos, desde luego, un poco precarios, por decirlo de alguna manera. Pero claro, todos los conciertos medianamente importantes, sobra decir que ahí está Leopoldo Querol. Leopoldo Querol ya está en el segundo concierto de la recién constituida Orquesta Nacional, es el primer solista en tocar con la Orquesta Nacional, o por ejemplo, hasta incluso cuando llega este momento en el cual reivindica, digamos, otra vez este famoso concierto de los 4 pianos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos encontramos a Ricardo Viñes, que el estallido de la Guerra Mundial le había pillado en España, el zaragozano Luis Galve, y aquí tenemos, muy curioso, ¿no?, este pianista A. Benedetti y, por supuesto, Leopoldo Querol, ¿no?, y al final tocando los 4 este concierto de Bach, ¿no? Y lo más curioso es que A. Benedetti era un joven pianista italiano que, lógicamente, había caído por España en esta época y con el tiempo acabó siendo nada más y nada menos que el gran Arturo Benedetti Michelangelo, uno de los grandes pianistas del siglo XX, ¿no? Para que veamos aquí cómo llega a tocar, ¿no? O, por ejemplo, ya directamente, en el momento que puede, ya escapa al único sitio que podía escapar con garantías, que era Portugal, que era otro país neutral, ¿no? Aquí ya le vemos cómo ya el primer verano del 41 ya está tocando en Oporto. O, por ejemplo, todas estas giras que empieza a organizar la Orquesta Nacional en Portugal. Por ejemplo, aquí en Lisboa vemos cómo Leopoldo Querol es encargado del estreno del concierto heroico de Joaquín Rodrigo. Es más, Joaquín Rodrigo se lo había dedicado a Leopoldo Querol, como hemos visto, ya lo ha confesado por qué, ¿vale? Pero aquí tenemos una foto en la cual vemos a Pérez Casas con Rodrigo y con Leopoldo Querol, ¿no? Claro, esta década de los años 40, lógicamente el país está mal, hasta incluso nos encontramos con un pequeño problema, y el problema es que hasta incluso en el Conservatorio de Madrid hace falta profesores, y aquí es cuando se saltan todas las leyes absolutamente de incompatibilidades para nombrar a Leopoldo Querol catedrático de piano del Conservatorio de Madrid sin dejar su puesto de catedrático de francés del Instituto Ramiro de Maeztu. Una ilegalidad totalmente increíble, pero es que a los 3 años ya se dan cuenta que esto huele demasiado y entonces le nombran encargado de clase de piano. Sobra decir que no era catedrático, era encargado de clase de piano, cobrando también la misma cantidad. O sea, es una argucia legal que hacen para que Leopoldo Querol siga dando clase de piano. ¿Por qué? Porque no habían suficientes profesores de nivel, ¿no? Y aquí, pues bueno, Leopoldo Querol no tuvo una carrera en este sentido de muchos alumnos, y que, por ejemplo, Ramón Asonui, León Tello, que después fue hasta incluso director del Conservatorio de Valencia, Rafael Casas Empere, d'Alcoy, los hermanos Garcés, etcétera, ¿no? Pero aquí es cuando nos encontramos con esta década
en la cual está Leopoldo Querol compatibilizando, hasta que en el año 1947 Leopoldo Querol es la primera vez y la primera y única que ocupa un cargo, ¿no? Y el cargo es asesor musical de Radio Nacional de España. Aquí Leopoldo Querol, desde este cargo, busca sobre todo, digamos, dos objetivos. Una, en la interpretación de compositores de la época, sobre todo especialmente potencia mucho lo que es la emisión, digamos, a lo que es América. Y Leopoldo Querol es el primero que crea una orquesta nacional de televisión, de radio nacional, ¿no? Después esta orquesta, cuando deja el cargo Leopoldo Querol, se deshace y poco tiempo después es cuando se retoma la idea y cuando ya surge la actual Orquesta Radio Televisión Española. Pero es como la primera iniciativa de una orquesta sinfónica la crea Leopoldo Querol justamente cuando tiene el cargo. Claro, todo esto Leopoldo Querol, ¿por qué lo puede hacer? Leopoldo Querol todo esto lo puede hacer ya hemos visto las capacidades, desde luego, que este hombre tenía. O sea, tiene unas capacidades memorísticas auténticamente brutales, capaz de hacer locuras increíbles, ¿no? Por ejemplo, López Chavarría incluso se hace eco, por ejemplo, como toca en tres localidades distintas, como son Onteniente, Alcoy y el Principal de Valencia, con su propio coche, toca por la tarde en Onteniente, por la noche en Alcoy, vuelve a Valencia en coche y a la mañana siguiente está tocando en el Teatro Principal de Valencia. 3 conciertos con 3 repertorios diferentes en horas, menos de 20 horas. O, por ejemplo, vemos este concierto de la Filarmónica de Valencia. Hoy en día sabemos que todo el mundo, normalmente los solistas, tocan un concierto para piano y orquesta. Es que Leopoldo Querol en la primera parte toca el concierto de Mendelssohn, en la segunda el de la mano izquierda de Ravel y el concierto 1 de Liszt, y acaba en la tercera parte con los conciertos de Rachmaninoff, que toca 4 conciertos para piano y orquesta. Es que esto es una burrada. Pero hablando de burradas, este hombre, aquí en la sala del Ateneo de Madrid, logra una de las mayores burradas de la historia. La burrada es interpretar toda la obra de piano de Chopin en 7 conciertos de 3 partes cada uno, pero ahí va, de lunes a domingo, 7 días consecutivos. O sea, el primer día es este programa, el segundo 12 estudios, el tercero cuarto, quinto, sexto, ahí en un montoncito los 24 preludios, casi nada, y aquí tenemos el séptimo, acabando, por supuesto, para buena clac con la polonesa Opus 53 que todo el mundo conoce. O sea, este hombre tocó todo el repertorio de Chopin 7 días seguidos, o sea, es auténticamente una burrada. Claro, esta burrada sobra decir que apareció hasta en el nodo, ¿vale? Sí. Lo digo porque aquí vemos, esto está editado, esto está cogido del nodo. No. Sí, se corta a veces porque está editado, claro. Si le ven cara de agotado, es la última obra de los 7 días, lo digo por... En fin, pero este año 1947, que desde luego fue bastante intenso, aquí ya nos damos cuenta de otra característica de Leopoldo Querol, es que, como se dice vulgarmente, está en la sopa. Creo que todo el mundo conoce a esta señora, ¿no? Esta señora era Eva Perón. Pero es que, claro, vemos a Eva Perón, que hizo esta famosa gira por toda España, ¿no? Y en esta época tanta necesidad, y si vemos aquí cómo toda la portada de La Vanguardia va dedicada a la visita de Eva Perón, pero vemos en este recuadrito, en el cual directamente aquí dice que en la visita a Granada, María Eva atravesó las estancias del Alcázar y al pasar por los jardines de Indaraja, el pianista Leopoldo Querol interpretó Granada. O sea, vemos aquí cómo es que hasta toca delante de Eva Perón, ¿no? Claro, después no nos extrañe como en el ABC vemos como hasta incluso hacía publicidad de casa de reposo y de sanatorios, como podemos ver aquí, Leopoldo Querol aconsejando tranquilidad, porque después de este año le hizo buena falta, ¿no? Pero Leopoldo Querol, claro, acaba la guerra mundial, primero la guerra civil, después la guerra mundial, lógicamente Leopoldo Querol durante 10 años casi no puede salir al extranjero y en el momento que puede, pues sale. Y sus giras pues no solo fueron por Europa, sino también varios países africanos, y aquí es cuando llega, por ejemplo, la gira más lejana, que es cuando va a Filipinas. Claro, hoy en día nos puede parecer una gira a Filipinas, pero es que tardó 5 días en llegar, lo digo más que nada para que piensen lo que era ir a Filipinas en 1949, ¿no?
Aquí vemos cómo no toca en una sala de conciertos, sino directamente en el gimnasio de la Universidad Santo Tomás de Manila. Y, de nuevo, miren el programa, por supuesto Leopoldo Querol, aquí Manuel Palau, López Chavarri, lógicamente, aquí interpreta a los compositores valencianos en Manila. ¿Vale? Es lo que yo he comentado antes, ¿no? Pero es que encima Leopoldo Querol es un crack en lo que es las relaciones públicas, porque no solo va a Manila, sino es que encima se pone en contacto con compositores filipinos para que le den las partituras y aquí toquen las partituras, porque aquí ven Mariano Aguilar y Antonio Molina, aunque parece que tengan nombres españoles, en realidad eran compositores filipinos. Sobra decir que, por supuesto, Mariano Aguilar le dedica una de sus danzas de Filipinas, aquí vemos directamente el Tu Leopoldo Querol, ¿vale? O aquí vemos también, por ejemplo, cómo Molina también, aquí vemos la dedicatoria y todo, ¿no? O sea, es una gira totalmente espectacular, hasta incluso con una anécdota divertida. La anécdota divertida es que tiene que tocar con la Orquesta Sinfónica de Manila y el director, de pronto, cuando iban a salir, se pone enfermo. Iban a suspender el concierto y Leopoldo Querol dice, no, tranquilo, tocamos y yo dirijo desde el piano. Entonces aquí vemos como Leopoldo Querol está dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Manila de una manera, digamos así, bastante extraña. Me he puesto en contacto con ellos, pero no me contestan los mails, a propósito. Y, por supuesto, sobre decir que el éxito es tan grande como hasta incluso es recibido en el Palacio Presidencial por el presidente de Filipinas, por el Pidio Quirino. O sea, para que veamos cómo la gira, desde luego, es un grandísimo éxito. Pero claro, todas estas giras y todo esto seguía habiendo una deuda. ¿Y la deuda cuál era? Era Vinaroz. Leopoldo Querol sigue sin tener nada que ver con Vinaroz, ¿no? Sí que habían familiares de Vinaroz que se desplazaban a su villa, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, a propósito, la familia. Este es Luis, el hermano de Leopoldo, la madre de Leopoldo Querol, ¿no? Las esposas, y aquí estos dos señores de bigote, por ejemplo, eran los hermanos Santos, que eran farmacéutico y pediatra de Vinaroz. Entonces estas amistades de Vinaroz sí que solían venir. A propósito, si se dan cuenta, aquí también van con sus hijos, ¿vale? Y hasta incluso aquí vemos también otra fotografía, por ejemplo, vemos aquí como Leopoldo Querol está cogiendo así a este niño, ¿no? Así del hombro. Vemos, ¿no? Hasta incluso como aquí está también con este niño. Lo digo porque este niño es el hijo de ellos, de uno de ellos, de Carlos, ¿vale? Le llaman Carlos al niño, Carlitos. Lo digo porque Carlitos es el futuro Carles Santos, ¿vale? Compositor, pianista y Premio Nacional de Música. O sea, para que vean que este niño de aquí era Carlitos Santos. Entonces, me ha quedado para que lo vean, ¿no? El otro, digamos, intérprete de Vinaroz, ¿no? Y aquí es cuando los hermanos Santo organizan esta sociedad de conciertos de Vinaroz. Y claro, hay una cuenta pendiente. Puedes organizar una sociedad de conciertos y el pianista más famoso, ¿qué haces? Pero claro, aquí había un problema gordo, y era el problema de Leopoldo Querol en Vinaroz, ¿no? Y aprovechan aquí para hacer este concierto y, por supuesto, ya rendirle todo el homenaje, ¿no? Aquí ya le rinden el homenaje, le nombran hijo predilecto de Vinaroz, y entonces es cuando, digamos, viene la reconciliación de Leopoldo Querol con Vinaroz, en 1951 desde 1927, ¿no? Sobra decir que a partir de entonces ya la colaboración ya fue más intensa, le pusieron el nombre a una avenida, y hasta incluso con el tiempo, hasta el Instituto de Vinaroz, el entonces único instituto, le pusieron el nombre de Leopoldo Querol, ¿no? Pero es que, claro, Leopoldo Querol es que estaban todas. Él se daba cuenta de que los medios de comunicación había que utilizarlos, ¿no? Ya había sido uno de los más emitidos por lo que era, digamos, la principal emisora en aquella época, en los años 30, no lo que era Unión Radio, pero es que él hasta incluso llega un momento en el cual es que participa en una película interpretándose a sí mismo, ¿vale? Y eso, ¿no? Y entonces, efectivamente, aquí vemos aquí esta imagen, en la cual podemos ver así a Leopoldo Querol tocando así más en serio. Bueno, ponemos aquí el list más adelante. Y es curioso, ¿no? Porque de nuevo, Leopoldo Querol tiene una técnica que a él le funcionaba. Pero lo primero que puede ver un pianista es que no muestra determinada facilidad, ¿no? Es una persona que no descarga mucho el peso, toca muy como de antebrazo, pero desde luego sobra decir que le funcionaba muy bien, ¿no? Pero no tiene una técnica fácil. Esto lo comparamos, por ejemplo, con Rubinstein, que es pura facilidad, y nos sorprende mucho, ¿no? Aquí vemos una posición así, relativamente un poco tensa, ¿no? O bueno, ya viene el final. Vemos como hasta incluso llega un momento en el cual es que hasta incluso hace una cosa que normalmente un alumno le corregiría, es que sube los hombros. Una muestra muy clara de tensión, pero bueno. También hay que tocarlo, ¿eh?
Pero es más, la importancia de Leopoldo Querol llega hasta un punto en el cual, pues esta película, parte de los exteriores de esta película, ¿dónde están rodados? Pues sobra decir que están rodados en Benicàssim, lógicamente, era donde él veraneaba. Y aquí vemos toda esta costa desconocida del Grao hasta Benicàssim, en lo cual sobra decir que no hay apartamentos. De pronto aquí Villalisa parece casi hay un rascacielos. Y parte de la escena se rueda en el Hotel Boramar. Y hasta incluso llega un momento en el cual vemos cómo llega este momento en el cual la chica va a ver a Leopoldo Querol. Y, perdón que lo pase un poco rápido, y vemos cómo ¿esto qué es? Esto es la villa de Leopoldo Querol. O sea, Leopoldo Querol mete hasta de tapadillo en la película su villa. Lo que pasa es que los interiores, lógicamente es más pequeña, los tienen que acabar haciendo en Villalisa, ¿no? Pero aquí no, voy a poner brevemente aquí para que veamos la faceta de Leopoldo Querol, actor. Ven, todo esto es la zona de la terraza y lo que ya da al mar en Villalisa, ¿no? Eso es cuando ocurrió lo de la pobre Cecilia. Sí, me acuerdo, el maestro Gil Santa Susana me habló de esta obra. Por eso se lo decía. Muchas personas piensan que no se volverá a tocar. ¿Creen que trae mala suerte? Por Dios, señorita, yo soy un hombre serio y además un buen cristiano. No puedo hacer caso de esas supersticiones. Entonces lo tratamos de... ¿Por qué no? Lo importante es que me guste. Y empieza a gustarme. Sí, aquí vemos la faceta de Leopoldo Querol. Y la película acaba Leopoldo Querol estrenando el concierto en el Palau de Barcelona con orquesta y todo, ¿no? Y además es que estrenando, porque en realidad el concierto era un concierto ficticio, pero en realidad era un concierto real, compuesto por Ricardo Lamo de Griñón, que fue hijo del que fue muchos años director de la Orquesta Municipal de Valencia, ¿vale? Y efectivamente es un estreno, o sea, computa como estreno a todos los efectos, ¿no? Claro, Leopoldo Querol en 1945-46 empieza a salir ya al extranjero, curiosamente, como insisto, primero los amigos, después la política, y Leopoldo Querol va a París de la mano ¿de qué? De los compositores amigos exiliados allí, ¿vale? Sobre todo hay un caso muy peculiar, que es Salvador Bacarís. Salvador Bacarís era militante comunista. Es más, Salvador Bacarís tenía cargo en lo que era Radio France, lo que era la sección de emisiones en español, y Leopoldo Querol era asesor de música de Radio Nacional de España. Y aún así, pues Leopoldo Querol está estrenando conciertos a Salvador Bacarís hasta en España, ¿eh? O sea, para que veamos cómo la cuestión política va por encima de todo, ¿no? Y él ahí es cuando vuelve a su querida Francia. Ya vemos aquí como ya directamente ya hasta las fotos promocionales ya son, digamos, de fotógrafo parisino. Y claro, Leopoldo Querol aquí es donde de pronto pues llega a un punto en el cual también se aprovecha otra circunstancia, que es que se había empezado a distribuir lo que era la grabación en vinilo. Antiguamente los discos eran de pizarra y de otros materiales que tenían muy poca capacidad. Ahora llega el disco de vinilo que permite hacer grabaciones en un disco de 45 minutos. Él se aprovecha de esta situación, firma un contrato con una discográfica francesa, con Dick Thompson, y entonces aquí es cuando Leopoldo Querol, por ejemplo, graba Goyescas o graba diferentes obras de Manuel de Falla, pero aquí es cuando llega la grabación más importante, que es la Suite Iberia. La Suite Iberia es la obra de referencia del pianismo español. Y Leopoldo Querol es el primer pianista en toda la historia que graba la Suite Iberia de Albéniz, ¿vale? O sea, se adelanta, por ejemplo, en 10 años Alicia de la Rocha, ¿no? Y es curioso porque aquí vuelvo otra vez a lo mismo, es que hasta incluso las monografías a nivel de historia de la música y de musicología que hablan de esta obra, a Leopoldo Querol o no lo mencionan o directamente lo mencionan como en un apartado pequeño, cuando en realidad es el primer intérprete de esta obra. El primera persona que lo grabó, ¿no? Vemos hasta incluso el éxito como no solo fue la grabación francesa, sino hasta incluso vemos como es que hubo hasta una edición inglesa, ¿no? Para los países anglosajones, ¿no? Para que veamos un poco la importancia que tuvo esta grabación. Claro,
como podemos ver, es que ya directamente Leopoldo Querol, cuando ya interpretas, que ya dicen, no, con discos, o sea, ya se promociona, digamos, hasta incluso con los discos. Y es más, todas estas grabaciones después, posteriormente, fueron reeditadas, y aquí fueron reeditadas hasta incluso por EMI, ¿no? Y este CD, el año 2006, hasta incluso obtuvo el premio Diapason d'Or, que es una categoría, digamos, bastante importante en lo que es, digamos, la discografía francesa, ¿no? En lo que es la categoría El Rincón de Coleccionista, ¿no? Para que veamos este disco, ¿no? De todas las grabaciones de Querol, ¿no? Y claro, es que Querol en Francia, esta es la década en la cual empieza, digamos, a actuar mucho en Francia, sobre todo especialmente en esta sala tan maravillosa que es la Sala Gaveau de París, ¿no? No solo tocaba prácticamente un concierto al año, sino es que encima eran conciertos que tenían bastante público, ¿no? A mí, por ejemplo, Carles Santos me dijo que él estaba estudiando en Francia y me dijo que fue algunas veces y que tenía un público muy fiel y la sala se llenaba bastante. Después hay una prueba inepepinable, que es ir a la guía de los conciertos y ver el precio, y te das cuenta como Leopoldo Querol, las entradas tenían el mismo precio de los otros pianistas, o sea, no era, digamos, un poco la cuota española, sino desde luego es que tenían mucha importancia. Vemos aquí, por ejemplo, como hasta naciente televisión francesa toca a Leopoldo Querol, o sea, para que veamos hasta incluso este punto, digamos, de importancia, ¿no? Pero es más, es que Leopoldo Querol es el pianista encargado del aniversario oficial de Isaac Albéniz en la Sala Gaveau. ¿Vale? Aquí vemos cómo interpreta toda la suite Iberia con ocasión del centenario de Albéniz. Más allá, para que veamos esto es Le Guide du Concert de París, ¿no? Es que en igualdad, Leopoldo Querol, Elisabeth Schwarzkopf y Arthur Rubinstein. O sea, vemos aquí cómo está en la categoría de destacado, ¿no? ¿Vale? En 1967 Leopoldo Querol se jubila, en el 66 y en el 67 pues aquí empiezan, digamos, a ver otras cuestiones, ¿no? Él, por ejemplo, ya había sido el promotor del Festival de Priego de Córdoba, que es el segundo festival más antiguo de toda España, actualmente se llama Festival de Música y Danza de Priego de Córdoba. Por ejemplo, también empieza a escribir libros, tanto didácticos de francés como de historia de la música, artículos, publica 2 composiciones suyas, ¿no? Y aquí es cuando, por ejemplo, Leopoldo Querol después acaba consolidando esta parte, digamos, de lo que era constitución de festivales como gestor cultural, y aquí es cuando él, digamos, colabora para ser la pieza, digamos, más importante en lo que es la creación del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la segunda edición, y es que aquí Leopoldo Querol pues, pasó a ser el presidente del jurado durante prácticamente todas las ediciones que su salud se lo permitió, ¿vale? Y es más, es que como podemos ver, las deliberaciones del jurado es que muchas veces se hacían hasta en la terraza de su casa, desde luego, qué lugar más emblemático, más fresquito, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver a Vicente Asencio, girado detrás, Rafael Balaguer, etcétera, ¿no? O la foto oficial se hacía en la escalera de su villa, ¿no? Como podemos ver aquí. Claro, Leopoldo Querol pues acaba tirando de amistades y por el jurado del Tárrega pues lógicamente pasaron los mejores compositores y los mejores intérpretes. Por aquí lo vemos con Joaquín Rodrigo, aquí otra vez con Joaquín Rodrigo y Narciso Yepes, etcétera, ¿no? Es más, después también Leopoldo Querol empieza, digamos, también esta faceta de académico, ¿no? Y por ejemplo, aquí es cuando en 1969, bueno, antes, 1969, esto es el Teatro Real, este es el último concierto de Leopoldo Querol con la Orquesta Nacional, o sea, ya tenía 70 años, actúa aquí en una triple sesión, como podemos ver, viernes, sábado y domingo con la Orquesta Nacional, y curiosamente, su último concierto con la Orquesta Nacional acaba siendo con lo que más había destacado, como podemos ver, el estreno del segundo concierto para piano orquesta de Muñoz Molleda, o sea, él a los 70 años sigue con la guerra que es seguir estrenando conciertos de compositores españoles, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos cómo Leopoldo Querol, en esta faceta, digamos, de académico, acaba siendo el primer músico que estrena la Academia de San Carlos de Valencia. O sea, se acaba de constituir lo que es la sección de música y el primer músico en entrar en la Academia de San Carlos como músico en esa sección de música es Leopoldo Querol en 1969. Unas semanas después ya fue Joaquín Rodrigo y León Tello. Más adelante también será académico de San Fernando de Madrid y 5 academias, creo, en total, que fue.
Pero es que todavía vemos como en 1981, perdón que he perdido el ratón, vale, en 1981 aquí vemos a este venerable anciano en la puerta de su Villa Manuela de Benicàssim y todavía da su último concierto, con casi 82 años, en la Otoñada de Burgos, ¿no? Y simplemente el titular, Lección de técnica e interpretación de Leopoldo Querol, y como el último párrafo dice, al final el público, puesto en pie, aplaudió largamente la interpretación de este maestro del piano, en la que sus años, nos lo ocultó, son un puro accidente, enhorabuena. O sea, vemos como la última actuación de Leopoldo Querol ya fue, digamos, en este punto, ¿no? Y al final su salud se fue deteriorando, en 1982 ya no está en el jurado del Tárrega, eso sí, se le hace este homenaje y se le nombra presidente vitalicio honorario, ¿vale? Pero ya no está en la final del Tárrega. En el 83 todavía está de colaborador en el Conservatorio de Valencia en los premios extraordinarios, ¿vale? Y, por ejemplo, hasta incluso aquí el José Domènech, el que era el fundador del concurso Iturbi de piano, por ejemplo, le firmó este autógrafo Leopoldo Querol aún tan tarde como un 14 de febrero de 1984, ¿no? Y aquí pues es cuando Leopoldo Querol ya en 1985, estando en su Villa Manuela, es cuando fallece. Curiosamente, Leopoldo Querol fallece en el momento que empieza a tocar el primer guitarrista en el certamen internacional de guitarra Francisco Tárrega. Es más, hasta incluso cuando llegó la noticia, pararon, digamos, lo que es la sesión, se dio la noticia y todo el público se puso en pie y se puso a aplaudir, ¿no?, este homenaje, digamos, a Leopoldo Querol, ¿no? Y ya fue su funeral en el día siguiente, en la iglesia Santo Tomás de Benicàssim, y ya posteriormente ya se trasladó aquí a Valencia, en el cementerio, que es donde está sepultado. Y nada, esta es un poco la trayectoria de Leopoldo Querol. Yo aquí, como vean, yo en un principio puedo acabar, o si quieren tengo un bis de 5 minutos, porque esto es muy triste, no sé, ¿cómo? ¿Bien? 5 minutitos, ¿me aguantan más? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Porque es que esto es muy triste, ¿no? Hacer una biografía y acabar con la muerte del biografiado es muy triste. Entonces, si me permite, le voy a poner simplemente 4 anécdotas muy curiosas de Leopoldo Querol, que estas que normalmente nunca aparecerán en ningún libro o lo que sea, pero para que vean de qué personaje estamos hablando, ¿vale? Vamos a ver 4 anécdotas. Esto es Alcoy. Y dirán, ¿qué tiene que ver Alcoy? Cuando falleció, pocos días después en el ABC, apareció esta carta. La leo. Bueno, en su página Las caras de la noticia, entre los rostros habituales del momento, apareció Leopoldo Querol, fallecido. Ya sé que este óbito apenas es noticiable. Y después dice, el fallecido, además de su condición de músico polifacético, era catedrático de francés y como tal llegó a Alcoy en los años 30 en sustituto de segunda enseñanza e impartió clases durante unos pocos años. Pero nunca se sintió desvinculado de Alcoy y de su instituto. Durante muchos años ofreció un recital suyo para recabar fondos con destino al viaje de fin de bachillerato de las sucesivas promociones. Sean pues estas líneas expresión de gratitud de un alcoyano. Esto aparece en el ABC. Para que vean Leopoldo Querol cómo estuvo, creo que fueron 3 años en Alcoy, pero aún así siguió dando conciertos simplemente para recabar fondos para el viaje de bachillerato. O sea, para que vean simplemente esta anécdota, ¿no? Esta fotografía es Matilde Salvador, ¿vale? Y es que aquí podemos ver la biografía, en las memorias de Matilde Salvador, cómo lo hizo muy claro. La primer hito que tuvo Matilde Salvador fue La filla del rei Barbut, una ópera. Pero es que cuando fue a estrenar la Matilde Salvador, La filla del rei Barbut, en 1943, la censura le dijo que no se podía interpretar. La censuraron. Se enteró Leopoldo Querol y Leopoldo Querol cogió al alcalde de Castellón y al rector de la Universidad de Valencia, se los llevó al ministerio, a Madrid, y le levantaron la censura. Y Matilde Salvador pudo coger y estrenar La filla del rei Barbut gracias a que Leopoldo Querol. Y estamos hablando de 1943. Pensemos lo que era 1943, recién llegada una guerra civil, y que de pronto te signifiques de una manera tan intensa como ir a un ministerio a levantar una censura. ¿Vale? O sea, veamos, esta la personalidad totalmente increíble, ¿no?, de Leopoldo Querol, ¿no?, en este sentido, ¿no? ¿Vale? Sobra decir que Matilde Salvador y Leopoldo Querol pues siempre estuvieron muy unidos sobre todo esto. Este señor es Antón García Abril, uno de los compositores más famosos de la segunda mitad del siglo XX, aunque solo sea por algo que creo que casi todos conocerán, que es que fue el compositor de la intro de El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? ¿Vale? Creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues Antón García Abril
toda la vida le debió una grandísima, digamos, gratitud a Leopoldo Querol. ¿Por qué? Porque Antón García Abril era una persona originaria de Teruel, sin apenas recursos económicos, músico aficionado, que bajó a Valencia para estudiar en el conservatorio, y mientras estaba estudiando en el conservatorio, de pronto apareció por ahí en una de sus múltiples visitas al conservatorio de Valencia, apareció Leopoldo Querol, le tocó unas composiciones suyas y Leopoldo Querol dijo: tú te tienes que ir a estudiar composición a Madrid. Y él dijo: no tengo dinero. Leopoldo Querol dice: no te preocupes, eso lo solucionamos. ¿Y qué hizo? Le buscó un ayudante de cátedra en el Ramiro Maeztu de música para que pudiera coger y vivir en Madrid y hasta incluso a partir de aquí hacer toda esta carrera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una imagen en la cual podemos ver a Leopoldo Querol con Antón García Abril, ¿vale? Y con López Chavarri-Hijo también. Y vemos aquí como, por ejemplo, esto fue lo que escribió, la necrológica que escribió Antón García Abril cuando falleció Querol. Lo dice muy claro, que si en este momento me encuentro junto a ustedes leyendo este testimonio de amistad, es gracias a que se prestó a colaborar conmigo, mi primer concierto como director de orquesta, y ayudarme desde su cátedra francesa del instituto y ofrecerme un puesto en el departamento de música, simplemente para ganarse, en pocas palabras, la vida. Hasta incluso cuando vemos en la ficha de la Real Academia de San Fernando de Antón García Abril, aquí lo pone muy claro, donde dice: sus primeros estudios oficiales los realizó en el Conservatorio de Valencia. Fue, sin embargo, Leopoldo Querol quien descubrió su talento al escuchar sus primeros bocetos y le aconsejó marcharse a estudiar a Madrid, ayudándole a conseguir su primer trabajo. ¿Vale? O sea, lo vemos más que nada para que veamos. Y esta es más rocambolesca, pero les va a hacer mucha gracia, ¿no? Este grupo, no sé si muchos lo conocerán, pero este grupo se llama Los Pequeñiques. ¿Vale? Uno de los grupos más famosos de los años 60, ¿no? Hasta incluso fueron teloneros de los propios Beatles, ¿vale? Y me cogerán y dirán: ¿los Pequeñiques? ¿Qué tiene que ver los Pequeñiques? Pues es que cayó en mis manos este libro, escrito por Ignacio Martín Sequeros, que era el bajista y actualmente el único miembro, digamos, vivo de los fundadores de los Pequeñiques. Y de pronto yo leí este libro y vi este párrafo que a mí, después de más de una década estudiando Leopoldo Querol, y creo que a ustedes, después de una hora y pico que llevo hablando, también les hará sospechar. O sea, hay un instrumento que es el contrabajo. Ignacio, ¿te atreverías a tocarlo? Ignacio, seguro, pero yo no puedo pedir a mis padres que me compren algo así de grande. Y entonces, Alfonso, mira, yo he visto uno de las vitrinas de la sala de música del Ramiro Maeztu que nadie utiliza. Le caigo bien a uno de mis profes, que es además el encargado de esta sala. Se lo he comentado y creo que nos va a prestar uno. Ustedes ya después de una hora, enseguida seguro que le habrán clic y dirán: ya sabemos quién es. ¿Qué hice? Pues nada, aquí una buena búsqueda por internet, redes sociales y de todo. Y bueno, aquí vemos la fotografía aquí, de la cual lo podemos ver con el contrabajo. Una buena búsqueda y por supuesto sobre decir que acabé siendo invitado a casa de Ignacio Martín Sequeros, que a propósito vive justo enfrente de la Plaza de las Ventas, donde teloneo a los Beatles, y como pueden ver, ¿qué libro hay ahí? Y claro, cogí el libro y se lo enseñé y le dije: aquí falta algo. Y efectivamente, que como pueden ver, uno de mis profes, manuscrito por él, Leopoldo Querol, que Alfonso a mí en el Ramiro nos daba clases de francés. Entonces lo digo para que vean cómo los Pequeñiques los primeros 2 años tocaron con un contrabajo que les cedió Leopoldo Querol, así de tapadillo, que nadie se entere, de la sala de Ramiro Maeztu, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí ha acabado ya un poco más sonrientes, ¿no? En fin, muchas gracias y nada, y en fin, si quieren más información sobre Leopoldo Querol, pues bueno, aquí tienen también mi libro, lo pueden comprar en cualquier sitio y bueno, y aquí les invito que profundicen con esta persona que, insisto otra vez, desgraciadamente no está todo lo valorado que creo se debería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.